Mucho se discute y se ha discutido respecto a la naturaleza intrínseca del sexo y por ende de la sexualidad. A esto, el goce del placer sexual se ha discutido a lo largo de la historia y en la noche de los tiempos. Sin embargo, lo que las religiones constituidas ya muchas veces no consideran es el pasado de toda religión, ¿verdad? Es decir, me refiero al sexo y a la sexualidad, cómo se consideraba en ese tiempo, en esa época, en ese contexto, cómo se percibía, cómo se concebía el sexo y por ende la sexualidad de todo individuo de la humanidad. Muy bien, respecto a la sexualidad sagrada, por ende a la prostitución sagrada, parece mentira, pero tiene una historia. Por lo tanto, si nos enmarcamos en este asunto y rastreamos un tanto la historia, nos encontramos con sorpresas sumamente novedosas, ¿no? Que a decir verdad nos dejan asombrados, nos dejan enajenados de la realidad que tiene todo detalle, todo asunto, toda cuestión ética o moral o desde la perspectiva desde donde quiera verse. De modo que en las culturas de la antigüedad, como dijo Meredith Shaver, esta sexóloga estadounidense, pues la prostitución sagrada se refería a todas aquellas mujeres, algunas sacerdotisas, que consagraban su vida a la práctica del sexo y por ende a la prostitución, ¿no? En los templos o en los lugares cercanos a los templos, ¿no? A menudo siempre en honor a una deidad, ¿no? A un algo, un alguien llamado por esas culturas como deidad, como Dios, como fuerza superior. Tenemos muchos ejemplos a este respecto. Por ejemplo, en Mesopotamia se ha encontrado evidencias de la prostitución sagrada que se practicaba allí, ¿no? En esos templos dedicados a sus respectivos dioses o diosas, como por ejemplo en Mesopotamia a la diosa Ishtar. En la Grecia antigua lo mismo también sucede, la prostitución sagrada, pues se conocían las hieródulas o las sacerdotisas, ¿no? Que se consagraban y estaban practicando la prostitución en templos dedicados a esos dioses como Afrodita, la diosa del amor, entre otras. Por lo tanto, en la antigua Roma también ahí está la evidencia, ¿no? Por lo tanto, hay suficiente evidencia a este respecto de la prostitución, ¿no? Que estaba consagrada en sus respectivos templos dedicadas a las diosas como Venus, entre otras diosas. De modo que, y a este respecto, la cultura hebrea no se escapa tampoco de esto, ¿no? En cuanto a la cultura hebrea, hay también algunas referencias en la Biblia donde se menciona claramente, ¿no? Y se podría interpretar que, como les decía, hay algunas referencias que están prácticamente ligadas y se pueden relacionar con la prostitución sagrada en el templo. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 23, sí, verso del 17 al 18, se menciona ahí la prohibición, pero al mismo tiempo también se puede interpolar de que había una prostitución sagrada en Israel. Esto lo podemos, por ejemplo, confirmar siguiendo esta línea en el contexto histórico, por ejemplo, en la historia de Ogni y Fines, estos hijos del sacerdote Levino, conocemos en Primera de Samuel, era así, capítulo 2, verso 22 en adelante. Ahí se menciona que los hijos de Eli, Ogni y Fines, ellos yacerían, ¿no?, con las mujeres que solían estar velando las puertas del tabernáculo, ¿no?, de reunión. De modo que ellos vivían una vida impía, pervertida desde su perspectiva, viviendo con estas mujeres que estaban velando
y que se turnaban, eran turnos que cumplían, ¿no? Por lo tanto, esto se puede, hay muchos intérpretes que sugieren, ¿no?, que estas mujeres podrían haber sido prostitutas sagradas o mujeres consagradas a la dedicación, ¿no?, de la prostitución en el templo de Jehová. Sin embargo, también hay que dejar por sentado que hay interpretaciones de este pasaje que dicen todo lo contrario. Hay controversias, ¿no?, hay diferencias de opiniones a este respecto, no hay un acuerdo, no hay un consenso, pero se argumenta que esas mujeres eran prostitutas sagradas por algunas referencias que están muy bien por sentadas, ¿no? Por lo tanto, la duda queda. Bueno, cada quien considera su propio, desarrolla su propia interpretación a este respecto. Sin embargo, lo cierto es que la prostitución era sagrada, y cuando uno rastrea más el contexto, se da cuenta que la cosa es distinta, ¿no? Cuando uno consagra algo, pues ya no lo ve como algo prohibido, sino que uno empieza a explorarlo desde una perspectiva distinta, y por ende el autoconocimiento del cuerpo, el conocimiento a través del autoconocimiento que cada persona lo realiza, pues se desarrolla, se expande más libremente, más conciencialmente, y la persona, el individuo, no tiene problemas a este respecto. Por ende, no hay pues ese tipo de complejos, ¿no?, de sesgos respecto al sexo y la sexualidad, ¿no?, que parece mentira, pero a día de hoy, en pleno siglo XXI, muchas personas tienen unos problemas, unos complejos, unos sesgos cognitivos respecto a su percepción o autopercepción de su cuerpo, terrible, ¿no?, muy tremendos, muy confusos, que no pueden ni siquiera relacionarse, interrelacionarse con las diferentes personas de sus entornos. Por esta razón, porque no entienden, no tienen una percepción clara del sexo y la sexualidad. Bueno, son puntos de vista, son consideraciones, ¿no? De modo que cada quien puede determinar respecto a la prostitución, y en este caso al sexo, para poderlo disfrutar de una manera conciencial, con mucho placer, con mucho beneficio, por supuesto con su respectiva media naranja, sin duda ninguna, con su par o su pareja ideal, ¿no? De modo que no es que estoy motivando, promoviendo la perversión como quiera vérsele, ¿no?, como quiera interpretarse. No, simple y llanamente que estoy tratando de despertar la conciencia de toda persona cuando aplica su entendimiento a la adquisición del conocimiento, y por ende se libera de toda perturbación, ¿no?, de todo, como dicen los expertos, los estudiosos, de todo sesgo cognitivo que nos impide muchas veces poder pulir y por ende reconsiderar nuestras ideas negativas, recalcitrantes, obsoletas, que hemos absorbido, ¿no?, y por medio de las cuales hemos sido influenciados muchas veces por la iglesia en especial. Bueno, por la historia de la iglesia, no la religión. Finalmente, desde la perspectiva de mi @, Cultura Sexual en Movimiento, me despido. Bueno, espero que estas consideraciones sirvan. No olviden visitar mis canales en YouTube y le den un like para que así pueda yo seguirme manteniendo con mi bono monetario como debe ser. Bueno, un gusto. Hasta una nueva oportunidad. Permiso.